Don Ariel Peña González es un periodista curtido, un hombre que conoce la trayectoria de este país y se ha dedicado a estudiar muchas cosas. Escribe para La Libertad, para El Frente, para Minuto 30. ¿Cuál otro más? Las dos orillas, la otra cara, Pulso, también El Nodo. Este es un prolífico columnista. Hemos escrito para el Nuevo Herald de Miami también. Y como tal lo he invitado, porque sé que esto es una joya traerlo aquí. Gracias, doctor. ¿Usted de dónde es? De aquí, de Bogotá. Qué bien. Leíamos en la prensa su última columna, que levantó mucha ampolla. Sí, doctor, es sobre el escándalo de Odebrecht y el marxismo. Se titula Odebrecht y el marxismo. Sí. Entonces, lo que queremos enfocar, o queríamos enfocar en la columna, es que Odebrecht es la parte política e ideológica del Foro de Sao Paulo. O sea que José Ignacio Lula da Silva se inventó, o mejor dicho, buscó a Odebrecht para que le patrocinara sus ideas y fuera Odebrecht quien económicamente le inyectara recursos al Foro de Sao Paulo. Claro, doctor. Hay que recordar que el Foro de Sao Paulo fue fundado en 1990 por Fidel Castro, el tirano Fidel Castro, y Luis Ignacio Lula da Silva, que para esa época era un dirigente sindical. Querían sacar de la basura de la historia al marxismo-leninismo repudiado en Europa con la caída del muro de Berlín. Posteriormente se cayó la Unión Soviética. Entonces, es un ultraje a la inteligencia de los pueblos de América Latina ir a sacar algo que fue repudiado con la caída de la cortina de hierro. Eso sería igual a que en el año 45 del siglo pasado, después de que es derrotado Hitler, hubiéramos traído al nazismo como una novedad. Entonces, definitivamente es una afrenta para los pueblos de América Latina la creación del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo. Esto nos lleva a pensar necesariamente que, como alguien decía por ahí, el comunismo está muerto, pero nadie lo ha querido sepultar, sino que aquí en Colombia también se presentan. Es el caso del debate que le plantearon al señor fiscal general de la República, el doctor Martínez. ¿Cómo es posible que tres partidos que pertenecen al Foro de Sao Paulo, valga decir el Partido Verde, el Polo Democrático y el Partido de Petro, son miembros activos del Foro de Sao Paulo, y le hacen un debate al fiscal, cuando lo primero que tienen que mirar es que no tienen ninguna autoridad moral, porque ellos son parte fundamental del Foro de Sao Paulo, y Odebrecht es el componente económico del Foro de Sao Paulo, que desde el año 2003 impulsó su proyecto político mediante coimas, ganando funcionarios públicos, porque ellos lo que querían consolidar en América Latina era el socialismo del siglo XXI, o lo que llamamos también castrochavismo. En esas condiciones es un problema ideológico. Y a ver, no nos dispersemos, vamos a tomar los temas concretos. El señor José Ignacio Lula da Silva llamó al doctor Álvaro Uribe y lo metió a UNASUR. Ese fue un error estratégico imperdonable. El doctor Uribe no tenía por qué meterse en esas agendas. ¿O usted cómo ve eso? Sí, en la cuestión que hemos visto en nuestros pueblos, como lo dije anteriormente, es el atraso ideológico. Nosotros de pronto no dimensionamos lo que no, ¿cómo no vamos a dimensionar si el doctor Uribe tiene la suficiente cancha y experiencia para saber qué es bueno y qué es malo? Sí, pero definitivamente usted sabe que el marxismo se camufla de muchas maneras. No, ahí no hay nada que camuflaje. Máscaras. Y entonces el UNASUR era una Aquí de sus máscaras. Hay una cosa clara y es la siguiente. Hugo Chávez se convirtió en el padrino de las FARC. Los tuvo en Venezuela. Es cierto.
eso lo denunció Luis Alfonso Hoyos ante el mundo, Sí, sí, desde la OEA. Y uno pues, a uno no lo pueden coger trasnochado y de la noche a la mañana meterlo a UNASUR. Sí, No, hágale pues, hable pues. la cuestión era que en ese momento la ofensiva del Foro de Sao Paulo era total en América Latina. Si vemos, prácticamente todos los gobiernos de Sudamérica pertenecían al Foro de Sao Paulo, a ver. a excepción de Colombia, por decirlo, y de pronto Paraguay. ¿Y Chile qué? Y no, Chile en ese momento estaba la Bachelet. Ah, estaba la Bachelet, sí señor. Entonces también, y la Bachelet, su partido socialista también es del Foro de Sao Paulo. Entonces había como una especie, una conjura internacional, y entonces de pronto Colombia estaba sola frente a esa ofensiva que tuvo el Foro de Sao Paulo. Contando con el apoyo después del sátrapa de turno, que era el señor Juan Manuel Santos. Él llegó después, pero en el momento en que estaba el doctor Uribe Llegó después, porque el doctor Uribe lo metió de candidato claro, a la presidencia. Pero en ese momento, cuando estaba el doctor Uribe, la ofensiva era total del Foro de Sao Paulo. Creo que no se escapaba prácticamente ningún país de Sudamérica. Y en Latinoamérica, pues estaban, imagínense, Nicaragua, estaba Celaya en Honduras. No, fue una ofensiva que de pronto se supo sobreaguar en ese momento. Porque de todas maneras, vuelvo y reitero, el marxismo tiene mucha capacidad de camuflarse, mimetizarse y engañar a los pueblos. Por eso ha sido una de las tragedias más grandes que ha tenido el mundo. Recuerde que es la organización criminal más gigantesca, que ha cometido más asesinatos, es el marxismo. Más de 150 millones en China, en Rusia, en Corea, en Vietnam. Bueno, eso es exagerado. Es que no es cualquier enemigo que tiene la democracia. El marxismo es, por encima de todo, enemigo de la humanidad, es totalitario, así como lo es el nazismo y el fascismo. Muchos dicen, no, que no hay que tenerle miedo al comunismo porque es que no nos ha gobernado, pero es que tampoco nos han gobernado el fascismo y el nazismo, y por eso no podemos decir que son buenos. Ahí han demostrado que son organizaciones criminales. ¿Y cuando Petro estuvo en la alcaldía, bueno, qué? en la alcaldía de Bogotá, pero no han gobernado el país. No, vamos a tomar la muestra. Petro le mostró al mundo el alma, lo que tenía por dentro, ejerciendo las funciones de alcalde de Bogotá. Y la ciudad padeció a Petro. Eso no fue fácil, mi doctor Peña. Claro, mi doctor, es que definitivamente hay que coger que Petro viene de una corriente marxista-leninista, como era el M-19. Es que el M-19 surgió de las FARC, fue como una especie de otro brazo donde ponían que el caso, que así como las FARC eran campesinas o era un movimiento campesino violento, entonces buscaban la guerrilla urbana. Entonces no podemos negar, por ejemplo, que Álvaro Fallá, que Iván Marino Espina, que el jefe del M-19, Jaime Bate y Mancayón, Carlos Pizarro, salieron de las FARC. Entonces, pues eso no se acaba tan fácilmente. Petro es de una formación marxista, totalmente marxista. El comandante Aureliano. Aureliano, claro. Y el marxismo en esencia no tiene ninguna moral, no tiene ningún escrúpulo. La corrupción para ellos es otra forma de lucha, la violencia armada es otra forma de lucha, el narcotráfico es otra forma de lucha. Entonces, lo que tenemos es que combatir desde el punto de vista ideológico la esencia de una doctrina criminal que, como diría el Papa Pío XI, es intrínsecamente perversa, como es el comunismo. Entonces, en esas condiciones, por eso hacemos el énfasis en que... ¿Pío XI o Pío XII? Pío XI, Pío XII fue después. Ah, bueno. En eso hay que empezar a hacer esos debates ideológicos, como muy bien lo decía en la entrevista que hizo Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente elegido de Brasil, que las universidades deben de ser un sector donde la democracia y la libertad tiene que primar. Pero resulta que los sectores extremistas se han apoderado hace mucho tiempo de las universidades en América Latina. En Colombia ya llevamos como 60 años y por eso ese discurso totalitario cala.
Y uno vemos a esos muchachos atacando al periodismo, caso del M19, caso de RCN, y entonces ahí donde hace presencia los que fueron incitados por sectores del M19, por sectores de la guerrilla del ELN y las FARC. Y estos muchachos que atacan los medios de comunicación en sus manifestaciones, o atacan a las policías, o a los negocios de la gente que trabaja para ganarse la vida, no lo hacen por desadaptados, como dicen los grandes medios, lo hacen porque son adoctrinados y saben Pero lo que está haciendo. usted pertenece a una central obrera, ¿cierto? Sí, cómo no, sí, nosotros pertenecemos yo soy miembro del comité ejecutivo de la CGT. ¿La CGT qué orientación tiene? No, pues desde el principio tiene una orientación cristiana humanista desde que se fundó. ¿Quién la fundó? Él la fundó Eliodoro Agudelo en 1971. ¿Y ahora quién la dirige? Y ahora está el compañero Julio Roberto Gómez Esguerra. ¿Y quiénes han pasado por ahí? Pues por ahí han empezado como presidentes Víctor Baena, Mario de J. Valderrama, ha pasado también Efraín Delgado como presidente. Y pues sí, ellos sí, pero la orientación es básicamente, desde un principio se tomó una orientación humanista. ¿Usted dónde estudió? Yo estudié en un colegio público, Jorge Eliezer Gaitán, y en la Universidad Distrital. Qué bien. Francisco José de Caldas. Qué bueno. Nació en Bogotá. En Bogotá. De raíces boyacenses. Sí, señor, de Chiquinquirá. Qué Boyacá. bien. Este hombre es un batallador permanente con la pluma. Gracias. Escribe muy bien. Es una persona que merece todo el respeto y admiración. Perfecto. Y yo lo he invitado hoy aquí para que nos hiciera un esbozo de lo que está pasando. ¿Cómo está viendo el presidente Duque? No, pues de todas maneras ya muy poco tiempo. Y No, pero ¿cómo lo está viendo? sí, no, pues hay que saber que básicamente... Porque cuando usted le casa a una hija mal casada, usted dice, uy. El centro democrático fue el que, del doctor expresidente Uribe, fue el que lo apoyó. Claro. Y entonces esperamos que básicamente se cumpla con el programa del Centro Democrático. Como el Centro Democrático también apoyó a Juan Manuel Santos, por quien yo no voté. De todas maneras, en eso de la política, como dicen por ahí, es dinámica, pero también hay que saber controlar y saber realmente que los principios están por encima de cualquier cosa. Por ahí un señor que pertenece al Centro Democrático y que viene de esa izquierda marxista decía que lo que valía eran las iniciativas y los proyectos y no la ideología. No, creo que la ideología es fundamental para desarrollar un buen gobierno. La doctrina es fundamental, como lo decía Álvaro Gómez Hurtado, ¿no? Una persona doctrinaria que nunca negaba los principios. Entonces nosotros, los demócratas, ¿por qué tenemos que renegar a los principios, no? Los principios de la libertad y la democracia son los que constituyen el progreso de la civilización occidental, con la cual ha conspirado siempre el marxismo, que es enemigo de la democracia. Don Ariel, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias, doctor, por la invitación. Me siento muy orgulloso porque usted obviamente nos muestra un pensamiento sobre lo que es el Foro de Sao Paulo, que ha querido entronizarse, pero que ahora, por ejemplo, la izquierda fue derrotada en España. Sí, en Andalucía, precisamente. Sí, que esa es la cuna. La tierra de Sevilla, la tierra de Felipe González, el primer presidente del Partido Socialista Obrero Español, que estuvo en la península. Gracias, señor. Muy amable. Bueno, doctor, gracias por la invitación. Dios lo bendiga. Bueno, mucho gusto.